A los 80 años, la mayoría de las personas piensa en descanso, tranquilidad y despedirse del estrés. Pero esta historia no comienza con paz. Comienza con una decisión que desafía toda lógica. Un anciano común, residente de una zona rural al norte de Inglaterra, ganó la lotería y en lugar de retirarse, eligió un camino que lo transformaría en uno de los criminales más inesperados de su país. Su nombre apareció como ganador de un premio millonario y de un día para otro, pasó de una vida discreta a tener una fortuna capaz de asegurarle una jubilación perfecta. No tenía deudas, no enfrentaba urgencias económicas y tampoco estaba acorralado por la necesidad. Sin embargo, el dinero no le trajo calma. Le despertó algo mucho más peligroso. Mientras para muchos ganar la lotería representa el final feliz, para él fue el inicio de una nueva ambición. En silencio, comenzó a ver ese dinero como una herramienta, una ventaja, una forma de acelerar procesos que normalmente toman años. Nadie a su alrededor sospechaba nada. Seguía siendo el mismo anciano amable, el mismo rostro conocido del vecindario, el mismo dueño de una pequeña propiedad rural. Pero detrás de esa imagen inofensiva, algo estaba tomando forma. Una idea que creció sin frenos y que poco a poco lo fue acercando al mundo del crimen organizado. Una decisión privada, tomada lejos de miradas ajenas, terminaría conectándolo con la fabricación ilegal de fármacos, el tráfico clandestino y una red que movería cifras impensables. Lo que vuelve esta historia tan inquietante no es solo el delito, sino el momento en el que ocurrió. No fue un joven desesperado, ni alguien empujado por la pobreza. Fue una elección fría, hecha cuando ya lo tenía todo. ¿Qué impulsa a una persona que ganó la lotería a arriesgar su libertad? ¿Qué lo llevó a cruzar una línea de la que no habría retorno? Ese dinero, que pudo haber sido su salvación, se convirtió en el combustible de una vida paralela. Sin darse cuenta, el anciano que pudo retirarse en paz empezó a construir el camino que lo llevaría directo a prisión. Y esta historia real apenas comienza. Con el dinero de la lotería ya en su poder, el anciano no se apresuró, no compró mansiones, no apareció en revistas y tampoco levantó sospechas, todo lo contrario. Mantuvo un perfil bajo mientras observaba, analizaba y planeaba su siguiente movimiento. Sabía que una fortuna repentina podía desaparecer tan rápido como había llegado, así que decidió usarla como inversión, no como premio. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría un antes y un después. En lugar de negocios legales o inversiones seguras, optó por financiar una actividad clandestina que prometía multiplicar su dinero en poco tiempo. No era un improvisado. Entendía que el verdadero poder no estaba en gastar, sino en producir y controlar. Su propiedad rural se convirtió en el punto de partida. A simple vista, era una vivienda más, aislada, tranquila, perfecta para pasar los últimos años de vida sin preocupaciones. Pero en su interior comenzó a transformarse en algo completamente distinto. El anciano no solo prestó el lugar, también puso dinero, contactos y recursos para que la operación creciera desde cero. La clave del negocio estaba en la fabricación de pastillas falsificadas, fármacos que imitaban medicamentos conocidos, pero que contenían sustancias mucho más potentes y peligrosas. Esto no solo reducía costos, también aumentaba las ganancias y el alcance del mercado. Cada decisión estaba pensada para maximizar beneficios, sin levantar alarmas inmediatas. A medida que la producción aumentaba, también lo hacía su nivel de implicación. Ya no era un simple financista. Supervisaba, aprobaba compras de maquinaria y autorizaba movimientos importantes. Su edad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en su mejor camuflaje. Nadie imaginaba que un hombre cercano a los 80 años estuviera detrás de una operación ilegal en expansión. Con el tiempo, el negocio superó cualquier expectativa inicial. El dinero comenzó a fluir de manera constante y el pequeño proyecto se transformó en una estructura criminal mucho más grande. Lo que había empezado como una apuesta arriesgada se estaba convirtiendo en un imperio oculto, construido en silencio, lejos de la mirada pública. Sin saberlo, el anciano ya había cruzado un punto de no retorno. Cada paso que daba lo alejaba más de la jubilación tranquila que pudo haber tenido y lo acercaba a una caída que sería tan rápida como inevitable. Y lo peor aún estaba por revelarse. Lo que comenzó como una operación discreta pronto dejó de ser pequeña. La producción creció tan rápido que la propiedad rural ya no era suficiente.
La cantidad de maquinaria, insumos y mercancía superó cualquier previsión inicial. Fue entonces cuando el anciano dio otro paso decisivo. Trasladó parte del operativo a una nave industrial cercana, ampliando la capacidad de fabricación a niveles industriales. En ese punto, el negocio ya no era un experimento. Se había convertido en una fábrica clandestina capaz de inundar el mercado con miles de pastillas falsas. Medicamentos diseñados para parecer legales, pero que contenían etisolam, una sustancia mucho más potente que los tranquilizantes que imitaban. El peligro era real, pero las ganancias lo eran aún más. Las cifras comenzaron a escalar de forma alarmante. El dinero que se movía ya no se contaba en miles ni en millones. Las autoridades estimarían después que el capital manejado por esta red criminal superó los 300 millones de euros. Todo bajo la apariencia de un hombre mayor que seguía viviendo como si nada hubiera cambiado. El anciano no estaba solo. Su hijo se convirtió en una pieza clave del engranaje. Mientras el padre financiaba y tomaba decisiones estratégicas, el hijo se encargaba del trabajo físico, del contacto directo con la mercancía y de mantener la operación en marcha. A diferencia del padre, él no era discreto. Alardeaba, hacía bromas y hablaba más de la cuenta. Ese exceso de confianza empezó a generar grietas, comentarios imprudentes, actitudes arrogantes y una sensación de intocabilidad comenzaron a rodear al grupo. Se sentían poderosos, invisibles, convencidos de que nadie sospecharía de una red criminal liderada por un hombre de edad avanzada. Pero el verdadero riesgo no estaba solo en la producción de drogas falsas. La operación también incluía armas y munición, elevando el nivel de gravedad de los delitos. Cada nuevo elemento añadía presión y aumentaba las consecuencias si algo salía mal. Y algo, inevitablemente, iba a salir mal. Mientras el dinero seguía fluyendo, la atención de las autoridades empezaba a enfocarse en movimientos extraños, patrones irregulares y pistas que no encajaban. El imperio oculto estaba en su punto más alto, pero también más expuesto que nunca. El mismo sistema que lo hizo crecer sería el que terminaría por destruirlo. Durante años, el anciano creyó que su edad lo hacía invisible. Pensó que nadie sospecharía de un hombre que aparentaba vivir una vejez tranquila, pero ese mismo exceso de confianza fue el principio del fin. La operación había crecido demasiado rápido y, con ella, también los errores. Las autoridades comenzaron a notar movimientos inusuales, compras de maquinaria, traslados frecuentes, actividad constante en lugares que deberían estar en silencio. Nada parecía grave por sí solo, pero en conjunto formaban un patrón imposible de ignorar. Poco a poco la investigación empezó a cerrarse sobre el círculo correcto. El mayor problema no fue el dinero ni la producción, sino las personas. El hijo, cada vez más confiado, hablaba de más. Se jactaba de la vida que llevaba, exageraba sus contactos y minimizaba los riesgos. Esa actitud dejó rastros, comentarios, mensajes y comportamientos que terminaron llamando la atención equivocada. Cuando las fuerzas de seguridad intervinieron, no encontraron solo fármacos falsificados. Hallaron pruebas que conectaban al anciano directamente con la financiación, la planificación y la expansión del negocio. Maquinaria, sustancias ilegales, armas y munición, todo apuntaba al mismo lugar y al mismo responsable. Durante el juicio, el anciano intentó distanciarse de la operación. Alegó desconocimiento, minimizó su rol y trató de presentarse como alguien ajeno a las decisiones clave. Pero las evidencias eran contundentes. No solo había prestado su propiedad, también había invertido dinero, aprobado compras y participado activamente en el crecimiento del imperio criminal. Cada intento por limpiar su imagen terminó empeorando su situación. Incluso fue acusado de intentar alterar el curso de la justicia, una acción que cerró cualquier posibilidad de indulgencia. La figura del jubilado inofensivo se desmoronó por completo frente al tribunal. El hombre que había ganado la lotería y pudo retirarse en paz ahora enfrentaba la realidad de sus decisiones. Todo el poder, el dinero y la sensación de control se evaporaron en cuestión de semanas. La caída fue rápida, pública y devastadora. Solo quedaba una pregunta por responder. ¿Cuál sería el precio final de haberlo perdido todo? La sentencia fue clara y contundente. El anciano que alguna vez celebró haber ganado la lotería fue condenado a 16 años y un mes de prisión, no por un solo delito, sino por una cadena completa de crímenes que incluían la fabricación y distribución de drogas ilegales, posesión de armas y el intento de manipular la justicia. En cuestión de días su realidad cambió por completo.
Pasó de manejar millones a perder su libertad, de vivir en su propiedad rural a enfrentar una celda. Todo aquello que el dinero prometía terminó convirtiéndose en la causa de su ruina. La jubilación tranquila que pudo haber tenido desapareció para siempre. Su historia dejó una lección incómoda. No siempre es la necesidad la que empuja al crimen. A veces es la ambición. A veces, tenerlo todo no es suficiente. El mismo golpe de suerte que le dio una nueva vida fue el que lo condenó.